Muy buenos días, hermanos, la paz y el amor de Dios con cada uno de ustedes. Esta mañana vamos a meditar el Santo Evangelio que está tomada de Mateo 21, capítulo del 33 al 46. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo mataron, pues lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está recordando esa parábola. Esa parábola en donde Él les está recordando, les está anunciando su pasión y su muerte. Pero creo que esta mañana también el Señor nos está hablando y a ti y a mí. Hermano, mi hermana, yo sé que muchos de los que vamos a escuchar esta reflexión, este video, muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. El Señor ha plantado una semilla en cada uno de nosotros. El Señor ha querido levantar esa viña en cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo, mi hermano? ¿Qué frutos estamos dando tú y yo? Ya el Señor nos ha dado tantos mensajes. Ya el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y aún así tú y yo seguimos dudando. Seguimos dudando y incluso cuando el Señor muchas veces pone la confianza en cada uno de nosotros, nos permite tener aquel encuentro con Él. Nos ha mandado tantos profetas, incluso muchas veces nosotros en ese retiro o en muchos lugares en donde hemos escuchado la palabra de Dios, en donde nos han dicho, el Señor te ama, nos han profetizado una palabra, incluso el Señor nos ha hablado a través de esa persona. Y es ahí donde el Señor comienza a querer que nosotros, a plantar esa viña, a plantar esa semilla, que nosotros demos ese fruto. Pero muchas veces, mi hermano, mi hermana, nos quedamos. Medios vienen las pruebas y ya no queremos seguir.
viene el desánimo y ya no queremos seguir. Imagínense si el día de hoy el Señor viniera y nos pidiera cuentas de cómo está esa semilla, de cómo está esa semilla que el Señor plantó en ti y en mí. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con aquello que yo un día te profeticé, con aquella palabra que a través de ese profeta, pero no la quisiste escuchar? ¿Qué harías, hermano? ¿Qué haríamos? No seamos como estos labradores asesinos que nos mandan y nos mandan y nos mandan a profetizar, y más nosotros no queremos escuchar. En donde dice, escuchen este otro ejemplo, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Es nuestro Señor Jesucristo, es el Señor quien ha plantado esa viña, quien ha confiado en cada uno de nosotros esa semilla para poder dar frutos, mi hermano, mi hermana. No para que yo me la quede, ni para que en medio de la tempestad yo me quede y ya no quiera seguir. El Señor ha confiado en ti y en mí. Ha confiado en todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Incluso a veces el Señor no está, llame y llame, pero más nosotros no los queremos escuchar. Quizás tal vez hoy no estamos viviendo una persecución, pero sí estamos viviendo una persecución espiritual, un desánimo espiritual, en donde rápidamente nos dice, no, hermano, usted está mal, ¿para qué sigue a Dios? Entonces, o de repente viene el desánimo, de repente vienen las pruebas y dejamos que esa semilla deje de dar frutos. Dejamos que aquello que el Señor depositó un día en nosotros, aquella confianza que el Señor un día depositó en cada uno de nosotros, la tiramos. La tiramos porque ya no queremos seguir. Nos da miedo. Incluso el Señor a veces nos ha permitido vivir tantas cosas hermosas, tantas experiencias. Y es ahí donde el Señor está poniendo la confianza. No es casualidad, mi hermano y mi hermana, que tú un día se hayas ido a un retiro, que tú un día hayas llegado a la iglesia y el Padre haya dicho una palabra que te haya tocado. No es casualidad. Es el Señor que le ha hablado directamente a tu corazón, pero más sin embargo tocó tu corazón. Pero pudo más aquel desánimo, pudo más aquella prueba por la que estabas pasando y tiraste todo lo que el Señor te confió. Pero mi hermano, mi hermana, Jesús agregó, no han leído cierta escritura, dice, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Lo que a ti y a mí el Señor un día nos confió, mi hermano, mi hermana, se nos quitará porque no hemos dado frutos, porque no estamos haciendo lo que el Señor realmente nos está pidiendo. Aún conociendo, aún sabiendo, no lo estamos haciendo. Imagínate que el Señor nos quite eso y lo dé a otra persona, lo dé a otro pueblo, lo dé a otra gente que sí sepa dar frutos, que sí sepa vivir concuerda a la escritura del Señor. Pero en esta mañana, mi hermano, mi hermana, estamos todavía a tiempo, todavía el Señor no ha venido y nos ha pedido cuentas. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está recordando esa parábola. Esa parábola en donde Él les está recordando, les está anunciando su pasión y su muerte. Pero creo que esta mañana también el Señor nos está hablando y a ti y a mí. Hermano, mi hermana, yo sé que muchos de los que vamos a escuchar
nuestra reflexión, este video. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. El Señor ha plantado una semilla en cada uno de nosotros. El Señor ha querido levantar esa viña en cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo, mi hermano? ¿Qué frutos estamos dando tú y yo? Ya el Señor nos ha dado tantos mensajes. Ya el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros. Y aún así tú y yo seguimos dudando. Seguimos dudando y incluso cuando el Señor muchas veces pone la confianza en cada uno de nosotros, nos permite tener aquel encuentro con Él. Nos ha mandado tantos profetas, incluso muchas veces nosotros en ese retiro o en muchos lugares en donde hemos escuchado la palabra de Dios, en donde nos han dicho, el Señor te ama, nos han profetizado una palabra, incluso el Señor nos ha hablado a través de esa persona. Y es ahí donde el Señor comienza a querer que nosotros, a plantar esa viña, a plantar esa semilla, que nosotros demos ese fruto. Pero muchas veces, mi hermano, mi hermana, nos quedamos. Medios vienen las pruebas y ya no queremos seguir. Viene el desánimo y ya no queremos seguir. Imagínense si el día de hoy el Señor viniera y nos pidiera cuentas de cómo está esa semilla, de cómo está esa semilla que el Señor plantó hoy en ti y en mí. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos cuando el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con aquello que yo un día te profeticé, con aquella palabra que a través de ese profeta, pero no la quisiste escuchar? ¿Qué harías, hermano? ¿Qué haríamos? No seamos como estos labradores asesinos que nos mandan y nos mandan y nos mandan a profetizar, mas nosotros no queremos escuchar. En donde dice, escuchen este otro ejemplo, había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor quien ha plantado esa viña, quien ha confiado en cada uno de nosotros esa semilla para poder dar frutos, mi hermano, mi hermana. No para que yo me la quede, ni para que en medio de la tempestad yo me quede y ya no quiera seguir. El Señor ha confiado en ti y en mí. Ha confiado en todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Incluso a veces el Señor nos está llame y llame, pero más nosotros no los queremos escuchar. Quizás tal vez hoy no estamos viviendo una persecución, pero sí estamos viviendo una persecución espiritual, un desánimo espiritual, en donde rápidamente nos dicen, no, hermano, usted está mal, ¿para qué sigue a Dios? Entonces, o de repente viene el desánimo, de repente vienen las pruebas y dejamos que esa semilla deje de dar frutos. Dejamos que aquello que el Señor depositó un día en nosotros, aquella confianza que el Señor un día depositó en cada uno de nosotros, la tiramos. La tiramos porque ya no queremos seguir. Nos da miedo. Incluso el Señor a veces nos ha permitido vivir tantas cosas hermosas, tantas experiencias. Y es ahí donde el Señor está poniendo la confianza. No es casualidad, mi hermano y mi hermana, que tú un día se hayas ido a un retiro, que tú un día hayas llegado a la iglesia y el Padre haya dicho una palabra que te haya tocado. No es casualidad. Es el Señor que le ha hablado directamente a tu corazón, pero más sin embargo tocó tu corazón. Pero pudo más aquel desánimo, pudo más aquella prueba por la que estabas pasando y tiraste todo lo que el Señor te confió. Pero mi hermano, mi hermana,
Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Lo que a ti y a mí el Señor un día nos confió, mi hermano, mi hermana, se nos quitará porque no hemos dado frutos, porque no estamos haciendo lo que el Señor realmente nos está pidiendo. Aún conociendo, aún sabiendo, no lo estamos haciendo. Imagínate que el Señor nos quite eso y lo dé a otra persona, lo dé a otro pueblo, lo dé a otra gente que sí sepa dar frutos, que sí sepa vivir concuerda a la escritura del Señor. Pero en esta mañana, mi hermano, mi hermana, estamos todavía a tiempo, todavía el Señor no ha venido y nos ha pedido cuentas.